Que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Estamos muy contentos, agradecidos con Dios por permitirnos esta oportunidad, esta bendición de poder estar aquí reunidos. Y queremos enviar un saludo muy especial para todos los hermanos, amigos, familiares, cristianos, ¿verdad?, congregantes de aquí del Centro de Estudios Bíblicos de Ciudad Nezahualcóyotl, y a todos los que nos escuchan a través de esta transmisión. Pues queremos enviar un especial saludo a los padres. El día de hoy pues se está festejando o se festeja el Día del Padre, y pues eso nos hace recordar en primer lugar a nuestro Padre Celestial, que por Él podemos decirle Abba Padre, ¿no?, que nos ha reconciliado y nos ha adoptado como miembros de su familia. Y por el otro lado, pues también acuérdense que no hay padres perfectos, pero sí hay padres especiales. Todos son padres especiales para sus hijos, para sus nietos, para sus familias. Y la labor que ellos hacen, la labor que has desempeñado, pues es muy, muy importante. Así que un saludo muy especial, un abrazo a la distancia. Que Dios les bendiga mucho en este día. Al hermano Adán, donde esté también, le enviamos un saludo. Y pues que Dios los bendiga, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema acerca de la segunda venida de Cristo. Creo que este es uno de los temas importantes en la palabra de Dios. De hecho, en estos tiempos, como mencionaba el hermano Mario al inicio, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que están sucediendo cosas inéditas, ¿no?, que nunca habían sucedido, por lo menos para muchas personas, no habían sucedido estas cuestiones en lo que nosotros tenemos recuerdos o tenemos vida. La pregunta se hace de una manera muy frecuente. Se preguntan, tú encuentras en internet como en Hermanos, y esto por causa del COVID-19, que literalmente pues nos encerró a todos en nuestras casas, a todo el mundo y prácticamente en todos los continentes. Y eso ha generado interrogantes, ha generado preguntas, y también se han derivado de esto muchas especulaciones. De manera que la pregunta el día de hoy es: ¿hay algo en la Biblia que tenga que ver con esta situación actual de pandemia? Y muchos empiezan a buscar, a investigar, a ver qué dice la profecía, a ver qué dice la Biblia en medio de esta crisis, en medio de esta enfermedad, de muerte de muchas personas, de pérdidas de seres humanos queridos por sus familias, dificultades, enfermedades, pestes. Entonces muchas personas empiezan a pensar, dicen, entonces ya estamos cerca del retorno de Cristo a la tierra. Es el tiempo que ya el Señor viene, y se especula, se habla, se sacan citas bíblicas, algunas incluso se sacan fuera de contexto. Y el asunto es que en la palabra de Dios sí hay esta doctrina. Y déjenme decirles que esta doctrina de la segunda venida de Cristo es toda una enseñanza. Y quiero decirles que hay 3 temas en la Biblia que son muy importantes, y que negarlos sería como negar la fe cristiana. Esos 3 temas en la Biblia son tan importantes que negarlos sería como negar la fe cristiana, y el primero de ellos es la venida de Cristo,
El segundo es la resurrección y el tercero es el juicio final. De hecho, en la palabra de Dios dice que habrá burladores, o sea, habrá hombres burladores que negarán la venida del Señor, que negarán precisamente esto, y en Primera de Pedro lo asocia con falsos profetas, con burladores que con sarcasmo dirán, y con sarcasmo y siguiendo sus propias pasiones, dirán y se burlarán de ello. Entonces, yo les invito a que en este día podamos estudiar este tema con la ayuda de Dios y vamos a orar, vamos a hacer una oración y vamos a rogar a Dios que nos ayude, que nos abra nuestros entendimientos y que podamos ser edificados por la palabra. Señor, en esta mañana, Señor, nuestro principal objetivo es adorarte, Señor, exaltarte, Señor. Pero también nuestro objetivo, Señor, es que tú nos hables, oír tu voz, Señor. Edifica tu iglesia con tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, a que sea tu palabra la que esté permeando en nuestras vidas la vida de Cristo, Señor, que podamos estar atentos y apercibidos a lo que tú enseñaste, a lo que tú dijiste, Señor. Te damos las gracias por tu palabra y te pedimos, Señor amado, la presencia de tu Espíritu Santo respaldándola sobre cada uno de nosotros, Señor, para entenderla, para explicarla, Señor, y para que podamos, Señor, que pueda la palabra surtir el efecto por el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús, amén, amén. Entonces decíamos que si hay un tema a lo largo de la historia que ha sido muy querido y muy cercano a la vida de los cristianos, es la segunda venida de Cristo. Con el paso de los años, tú te puedes dar cuenta que este tema ha sido motor de muchas controversias. Algunas personas han aparecido falsos cristos, han aparecido falsas profecías, han dado fechas falsas, por supuesto, ha habido falsas enseñanzas, de alguna manera se ha errado mucho en cuanto a esta doctrina, por lo tanto es una doctrina que se tiene que analizar bien a la luz de la Escritura. Ha habido gente que a lo largo de su vida ha buscado, ha invertido la vida para saber cuándo es el fin. Han hecho gráficos, han hecho dibujos, han hecho cálculos. Unos de ellos, por ejemplo, son los testigos de Jehová. Si usted ha escuchado las enseñanzas de los testigos de Jehová, yo creo que una de las preguntas que usted le debería de hacer a ellos es: ¿y por qué ustedes han dicho fechas acerca de la venida de Cristo y no ha acontecido? Por lo menos en 5 ocasiones han dicho fechas acerca de la venida de Cristo. Cristo viene, Cristo está, y en esos tiempos muchos han vendido sus casas, sus propiedades, se han ido a los campos y no ha venido. Entonces se han quedado en la calle, se han quedado en la ruina por motivo de estas enseñanzas. Allá en los Estados Unidos, inclusive hubo un hombre que por televisión empezó a decir: tal fecha, tal año va a ser la venida de Cristo. Se ha especulado tanto acerca de la venida de Cristo que algunos inclusive te pudieran especular acerca de cuál va a ser el menú o de qué lado van a estar sentados en las mesas de las bodas del Cordero. La verdad es que a veces nosotros como iglesia, como para un acto de defensa, a veces no, digamos, como que hemos tomado un camino, lo confesamos, a veces hemos tomado la decisión de no hablar sobre este tema, y realmente hay mucho de qué hablar de este tema. Es un tema tan relevante, es un tema tan importante, es un tema que debe ser tan relevante en la vida de nuestra iglesia, en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica. Es decir, esto es algo que al pensar en ello nos purifica, nos santificamos, nos consagramos más, nos hace estar alertas y nos hace estar apercibidos para ese momento, nos hace estar preparados. ¿Por qué?
Porque esa esperanza, porque esa doctrina trae esperanza a los que vivimos en este mundo, sobre todo en un mundo tan desquiciado como el que nos ha tocado vivir, con tanta maldad, con tanta violencia, con tanto frenesí, con tanto apuramiento. El hecho de pensar en la segunda venida de Cristo nos trae esperanza. Nos trae una oración a nuestro corazón, como la que dice y termina diciendo el libro de Apocalipsis: sí, ven Señor Jesús. El saber que un día vamos a estar con el Señor. Así que en esta mañana mi deseo es poder hablar de esta preciosa promesa. De hecho, hay muchos pasajes en la palabra de Dios que hablan de la segunda venida. Hay muchas palabras que hablan de ello, pero yo quiero rápidamente mencionarte 4 palabras que utiliza la Biblia para hablar de la segunda venida. En primer lugar, encontramos la palabra parousia. No se preocupe usted por la palabra en sí, sino por el significado. Esta palabra parousia se traduce como venida o advenimiento. Es una palabra que se traduce venida. La palabra parousia. Posiblemente, ¿sabes de dónde era tomada esta palabra? Esta palabra era tomada, por ejemplo, cuando los emperadores que estaban en Roma, que salían a visitar los lugares que habían conquistado, bueno, se le llamaba parousia. O sea, va a venir el presidente, va a venir el gobernador, va a venir el César. Era una palabra que se usaba culturalmente, que se usaba en la cultura. Por ejemplo, aquí en nuestro país, pues los 15 de septiembre, pues tenemos una ilustración de ello, ¿verdad? Tenemos una parousia, o sea, el presidente sale al balcón, toca las campanas, de alguna manera todo eso es un gran evento y tenemos una parousia. Bueno, en la Biblia se habla de la parousia, pero se refiere al regreso personal, glorioso y público de nuestro Señor Jesucristo. Otra palabra que utiliza la Biblia es apocalipsis o apocalipsis, y significa literalmente descubrir algo, quitar un velo, algo que estaba descubierto por un velo. Esa es la palabra apocalipsis. Y otra palabra que se utiliza para describir la venida de Cristo es epifanía. Epifanía significa literalmente aparición o manifestación. Y la última palabra, erco, es una palabra que se traduce como venir o viniendo. Entonces son 4 palabras que se utilizan en la Biblia para describir precisamente este momento. Entonces, quiero decirles que seguramente entre nosotros, entre ustedes que están escuchando, han escuchado mucho y probablemente sepan mucho del tema. Por lo tanto, yo no voy a hablar para convencerlos de nada, ni tratar de imponerles alguna mirada. Más bien, lo hago pensando en los que han escuchado poco o nada sobre el tema. Así que lo que quiero hablar es dar las verdades sencillas de una manera simple que podamos extraer el día de hoy de la palabra. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, él quiere que entiendan algo, que no ignoren acerca de este tema, que no tengan preocupaciones y que también no estén tristes. Y les dice: yo no quiero que ignoren esa verdad. Y esa frase nos tiene que motivar a todos, que nos lleve a decir a nosotros: pues yo tampoco quiero ignorar, no quiero ignorar lo que el Señor ya nos ha enseñado, lo que los apóstoles han enseñado también a través de sus cartas. Ahora, ¿por qué está escribiendo Pablo esta carta o esto a los de Tesalónica? Porque él les había enseñado que el Señor iba a venir. Él había enseñado a la iglesia de Tesalónica. Fíjense ustedes, me llama la atención porque el apóstol Pablo estuvo en Tesalónica aproximadamente entre 3 y 4 semanas. No más de 4 semanas. Pero en esas 4 semanas que estuvo el apóstol Pablo ahí, quedó una iglesia fundada, quedó una iglesia fundamentada.
comenzaron a funcionar y se quedaron con el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El Señor viene pronto. Pero estos cristianos que vivían en un mundo de persecución, ellos fueron perseguidos, la gente los despreciaba, los perseguía. Entonces tomaron este mensaje de Pablo del Señor viene como un mensaje que les traía esperanza. Y claro, el apóstol Pablo partió, pasaron las semanas, los meses, los años, y resulta que el Señor no volvía. Ellos pensaban que era pronto, que era inminente, que era ya para allá, y en ese tiempo empezaron a morir algunos de los cristianos de Tesalónica. Y entonces la gente se empezó a preguntar, los cristianos, ¿cómo es que se están muriendo y el Señor aún no viene? ¿Y qué va a pasar con los que mueren? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van a perder la segunda venida? ¿Ahí se van a quedar? ¿Ya no se van a ir con el Señor? Y Pablo les había enseñado que el Señor iba a volver y que los cristianos tenían que estar preparados precisamente en todo momento. Pero claro, murieron y comenzaron a estar llenos de inquietud, comenzaron a estar llenos de angustia, llenos de incertidumbre. ¿Qué hacer? ¿Qué pensar? ¿Qué decir? ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser entonces? Y me imagino que Pablo estaba lejos, pero al enterarse de esta angustia, de esta incertidumbre de los cristianos en Tesalónica, de esta duda, les escribe esta hermosa carta. Y llega el capítulo 4, que es el que vamos a estar leyendo el día de hoy. Es un pasaje central para entender la promesa de que el Señor Jesús va a volver otra vez. Así que vamos a leer Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Repito, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 16. Dice así la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí el apóstol lo que hace es, en primer lugar, abordar la duda que ellos tenían de que qué iba a pasar con los cristianos que morían y la venida de Cristo aún no se daba. Y él les dice: yo no quiero que se pongan tristes. Y entonces Pablo, él mismo, fíjese bien, pensaba que se iba a quedar hasta la segunda venida. Lo menciona en el versículo 15, nosotros que vivimos, que habremos quedado, se incluye. Y mira cómo el apóstol describe la venida del Señor en el verso 16. La describe de esta manera, de una manera potente, con autoridad. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, será una voz potente, será una voz como de trompeta. Y imagínense ustedes en el contexto militar, los que escuchaban una trompeta. Los judíos, cuando escuchaban la trompeta también, la trompeta era para levantar el campamento, la trompeta era para la libertad, la trompeta era para ir a pelear. Y con voz de arcángel, en la Biblia se menciona un arcángel, el arcángel Miguel, poderoso, o sea, un ángel de Dios poderoso. Bueno, así será la venida del Señor, ¿cómo la describe? Y
Y es un tremendo pasaje el que acabamos de leer, pensando, fíjense ustedes, en el contexto de cristianos tristes, de cristianos preocupados, de cristianos que algunos de ellos estaban muriendo sin la segunda venida de Cristo. Quiero decirles que cuando el Señor Jesús murió, los judíos que lo crucificaron y después lo vieron ahí ya puesto en una tumba, dijeron, bueno, aquí terminó todo. Resulta que ya desapareció, fue muerto Jesús, ya no hay más rastro de este falso maestro, terminamos con él. Pero dice la Biblia que muchos que lo vieron morir, también lo vieron resucitar. O sea, el Señor Jesús cuando resucitó se apareció a más de 500 hermanos. Y muchos de ellos también lo vieron ascender al cielo. Es más, les presentó sus manos, caminó con ellos, comió con ellos, habló con ellos, oró por ellos. Así que para ellos esta era una promesa muy real. Para ellos el evento próximo era que el Señor Jesús iba a volver. ¿Por qué? Porque en el momento de la ascensión, cuando se encuentran en el Monte de los Olivos, en Hechos capítulo 1, versículo 11, tú lo puedes leer ahí en tu Biblia, dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. O sea, en el momento de la ascensión, los discípulos están mirando al cielo, pues la verdad estaban totalmente sorprendidos. Por un lado estaban tristes, pero por otro lado estaban contentos de que su Señor estaba vivo y se iba delante de ellos. Y cuando ellos estaban mirando allá, que lo vieron hasta que se perdió en las nubes, de repente los ángeles les llaman la atención y les dicen, oigan, así como vieron a ustedes al Señor irse, así de la misma manera que lo vieron desaparecer, así volverá. Entonces, esta verdad que vieron tantos, esta verdad que ellos fueron testigos, no tenía lugar para la duda. Ellos estaban seguros de que iba a suceder. Y esa esperanza fue algo que los sostuvo en medio de las persecuciones. Fue la esperanza que los sostuvo en medio de los malos momentos. Fue la esperanza que los sostuvo para estar preparándose, para estar de alguna manera unidos, buscándole, adorándole, haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque ellos sabían que lo iban a enfrentar. Iba a venir el Señor. Así que hay tres cosas que suceden en esta venida del Señor de acuerdo a la palabra de Dios. Son tres cosas. Lo primero es el regreso. El versículo 16. El regreso dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, así como la voz de trompeta, imagínate los que están en los cuarteles generales, de repente suena la trompeta, hora de levantarse, con voz de mando. Una trompeta que seguramente les quitaba todo el sueño, los hacía temblar. Voz de mando que viene del cielo con trompeta, un ruido espectacular. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que el Señor Jesús, con su cuerpo glorificado, resucitado, descenderá del cielo y va a hacer esto un espectáculo impresionante, dramático, público, 100% comprobable. Nadie va a poner en tela de duda esto. Ahora, acuérdense que el Señor Jesús, la primera venida del Señor Jesús fue en humildad. Nació en un pesebre, vino para hacer la obra de nuestra salvación, la obra de nuestra redención. Se dejó golpear, se dejó arrestar, se dejó ser tratado como un delincuente.
Fue puesto en una tumba que era prestada, vivió pobre y la obra la terminó cuando murió y cuando resucitó y ascendió al cielo. Pero esta segunda vez que Él venga no va a ser en humildad, va a ser en gloria y va a ser en poder. O sea, vino como cordero al principio, pero regresará como un león. Regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el mundo no solamente escuchará esto, sino dice Apocalipsis capítulo 1, dice, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron harán gran lamentación por él. Todo ojo le verá. Y una pregunta que surge entonces, hermano Sergio, ¿cómo va a ser esto? Si en Japón, que estamos al otro lado, lo van a ver, ¿cómo es que lo vamos a ver de aquí en Occidente? Bueno, ahora la tecnología nos dice que todo es posible. Esa transmisión la pueden estar viendo a cualquier hora que esté allá en China, en Japón, en cualquier otro lugar. Todos sabemos que vivimos en un mundo que está condenado. Como humanidad, la verdad, es una humanidad que pareciera que se está suicidando a sí misma y no hay nadie que la pueda salvar. El planeta está cayéndose a pedazos. Esta pandemia como que le ha venido a dar un respiro al mundo, pero tristemente las cosas, si no hay una nueva normalidad, las cosas van a regresar a lo normal que ha sido lo malo. Otra vez lo malo, los vicios, los pecados, la violencia, la maldad, el desenfreno. Todo eso está condenando a este mundo, y este mundo obviamente por los seres humanos, por una mala administración que ha traído ¿qué? Pobrezas, miserias, muertes, pestes, guerras, racismo, rechazo, todo lo que ha traído este mundo. Muchos han tratado de arreglar esto, pero han fracasado. La verdad es que la palabra de Dios nos dice que la única verdad, lo único que puede salvar a este mundo es el Señor Jesucristo. Es el regreso de Cristo. Es el que va a poner fin a la maldad, es el que va a poner fin a la violencia, es el que va a poner fin a la inmoralidad cuando el Señor Jesús regrese. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros queremos decirle a la gente que lo primero que tiene que hacer obviamente es arrepentirse de sus pecados. Por eso Dios está llamando al arrepentimiento. Arrepiente de tus pecados, confiesa tus pecados ante Dios, créele a Él. Jesucristo murió por ti, te ha dado una nueva oportunidad para que no vivas en esa miseria, para que no vivas en esa violencia, para que no vivas en esa vana manera de vivir. Y el cumplimiento total de ese mensaje va a ser cuando el Señor Jesús regrese a la tierra. La pregunta entonces que surge, hermano, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? En una ocasión al Señor Jesús, los discípulos seguramente muy parecidos a cualquiera de nosotros, si viniera algún visitante aquí a nuestra ciudad, ¿qué hacemos? Lo llevamos a los museos, les presentamos los castillos, los palacios que hay aquí en la Ciudad de México, y así estaban los discípulos. Le hicieron un tour al Señor Jesús recorriendo ahí el templo y le decían: mira, Señor, sus edificios, mira qué piedras, mira qué votos hicieron aquí los hombres. Y el Señor Jesús les dice en ese momento: ¿saben ustedes que esto no quedará piedra sobre piedra? ¿Saben ustedes que esto se va a terminar todo? Y entonces ellos ya después en privado le preguntan: Señor, ¿y cuándo van a suceder estas cosas? Y están hablando de las dos cosas. Primero, de la destrucción de Jerusalén, y en segundo lugar de la venida de Cristo. ¿Cuándo van a hacer estas cosas? Y el Señor lo que les dice es: de lo primero sí les puedo decir. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces llegó el fin, huyan. ¿Sabes cuándo pasó esto? Años 70, los romanos llegaron, el general Tito llegó y destruyeron todo. Literalmente, Flavio Josefo dice, un escritor, un historiador judío, dice que como los judíos, los romanos pensaban que el oro estaba escondido dentro de los ladrillos o de las piedras del templo, destruyeron piedra por piedra, cumpliéndose así la palabra de Dios que dice: no quedará piedra sobre piedra.
Pero de la otra, de la venida del Señor, eso sí, yo no les puedo decir cuándo. Porque ni yo ni los ángeles, o sea, Jesús como en su humanidad, no lo sabe. Solo Dios lo sabe. Y aquí es donde lamentablemente muchas personas se han metido la audacia, el error, han caído en el error, en la audacia de profetizar fechas. Yo no sé si esas personas, algunos mencionados apóstoles, algunos mencionados, no sé, de repente se les empieza a ir y a lo mejor como para querer impresionar a sus audiencias y para querer mostrar que tienen una revelación que el Señor Jesús no quiso decirnos, ellos empiezan a dar fechas. Obviamente todos han fracasado estrepitosamente. Repito, los testigos de Jehová son unos de ellos. Si usted los está escuchando, pregúntenles y díganles, ¿y cuándo va a ser la próxima fecha? Parece que como que no leen la Biblia. Entusiasmados a veces por 2 o 3 señales, entonces empiezan a sacar deducciones, a especular y a decir, va a ser en tal fecha. Pero ¿qué fue lo que dice el apóstol Pablo para contestar esta pregunta? Vamos a ver 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, el día del Señor, así se le llama muchas veces a la venida de Cristo. Se le llama el día de Cristo, el día del Señor, se le llama también el día de Jehová en el Antiguo Testamento. Se le llama así en la Biblia, la segunda venida de Cristo, y dice aquí que llegará como ladrón en la noche. Lo mismo el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Ahora, yo no sé cuántas personas que me están escuchando hayan tenido la desafortunada visita de un ladrón en sus casas en la noche. Yo me acuerdo hace varios años en una iglesia, se estaba celebrando un aniversario de esa iglesia y todo era fiesta, había muchos instrumentos, inclusive habían alquilado instrumentos. Se fueron todos a dormir. A la mañana siguiente los ladrones habían visitado en la noche esa iglesia, se habían llevado todo. Todo se lo llevaron. Bueno, la palabra de Dios dice que llegará como ladrón en la noche. O sea, ¿cómo será? Inesperado, repentino, impredecible. Así será la venida del Señor. ¿De dónde sacó esto el apóstol Pablo? Acompáñenme a Mateo 24:36. Pablo saca esta enseñanza de las mismas palabras del Señor Jesucristo. Dice aquí el Señor Jesús, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, esa es una verdad que solo Dios tiene en su corazón. Dios es todopoderoso, nadie lo sabe y nadie debemos especular con esto. A veces la gente se pregunta, ¿cuándo va a ser? No se nos ha revelado cuándo va a ser. Pero sí se nos dice claramente que su venida va a tomar por sorpresa a muchos, a los incrédulos, pero también a los de la iglesia. La Biblia habla, por ejemplo, en Mateo 25, que está hablando el Señor Jesús de 2 parábolas que da ahí el Señor. Precisamente una de ellas es de las 10 vírgenes. Y de las 10 vírgenes dice que eran 5 prudentes y 5 insensatas. 5 estaban preparadas y 5 se les olvidó poner aceite en sus lámparas. Pero también el mundo ateo, el mundo que le ha dado la espalda a Dios, el mundo que ha decidido vivir sin Dios, sin mirar a Dios, es un mundo que va a estar desprevenido, no va a saber ni cuándo va a pasar. Ahora, lo que sí es que hay cosas que sí sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor, esta venida, Él la prometió y lo que Él promete lo va a cumplir. Porque la palabra de Dios dice que Dios es un Dios fiel.
Fíjate lo que dice el apóstol Pedro acerca de esta palabra. Aquí la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Vamos a verlo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Cuál será una de las cosas, o cuál es una de las cosas que han dicho muchas veces los burladores, los incrédulos, las personas que andan en sus propias concupiscencias? O sea, aquella gente que no quiere ni siquiera pensar en que esto un día se va a acabar, en que Cristo va a regresar lleno de poder y de gloria. ¿Sabes qué? Ellos piensan, no pasa nada, son inventos, es algo religioso, no viene. Eso no es posible, es una fábula. Mira, a mí me comentaron de un pastor en un pueblito. Un pastor en un pueblito que él predicaba mucho de que Cristo viene. Sin embargo, cuando él ya estaba muy grande, de repente su duda era esa: ¿y si va a venir el Señor? ¿Será que el Señor viene? Quiero decirte, el Señor Jesús dijo que va a venir, y es verdad, Él va a venir. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es una promesa del Nuevo Testamento, pero también es una promesa que se encuentra en el Antiguo Testamento. En el libro de Job, es el libro más antiguo de la Biblia, Job capítulo 19, versículo 25. Fíjese lo que decía Job: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Fíjate cómo dice Job: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, estaba hablando de una resurrección. Ya Job tenía la idea de que algo iba a suceder, que él iba a ser levantado del sepulcro y que le iba a dar oportunidad de ver a Dios cara a cara. Entonces, una y otra vez nos dice la palabra que esta segunda venida no va a ser algo oculto, no va a ser ahí secreta, sino que va a ser visible, va a ser personal y va a ser repentina. Y dice la palabra: todo ojo le verá, públicamente vendrá, todo ojo le verá. Y todos quedarán maravillados, sorprendidos de ver a Cristo, que vino humilde, que vino pobre, que vino a morir, que vino manso, pero ahora regresará con poder como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo 24, 44, fíjense cómo el Señor se refiere a sí mismo: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no piensas. A la hora que la gente dice: no pasa nada, comamos y bebamos que mañana moriremos. A la hora que no piensas, vendrá el Hijo del Hombre. Es una promesa del Señor. El retorno de Cristo es una cosa segura, es real, va a ser visible, va a ser personal y va a ser repentina. Pero también nos dice la Biblia, en segundo lugar, que va a ser un regreso glorioso. Va a ser en gloria. Acompáñeme a Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. Jesús está hablando de su retorno, de su regreso, de su venida, y Él dice esto. Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas.
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 27, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aquí nos habla la Escritura de un contraste. Por un lado el miedo, la expectación. Dice la Biblia que los hombres desfallecerán, o sea, habrá cosas que los harán desfallecer, confundidas, el bramido del mar, las olas, el mar saliéndose de sus límites, las olas levantándose, desfalleciendo los hombres por el temor, la expectación. Y de repente viene el Hijo del Hombre, lo ven venir. O sea, no es algo secreto. En otras palabras, te vas a enterar. Todo mundo se va a enterar. Ahora, la pregunta es, si vas a ser de aquellos que se van a encontrar con Él en el cielo, o vas a ser de los que se van a quedar aquí en la tierra. ¿De qué lado vas a estar tú? La Biblia dice, ahí en Mateo 25 también, que el Señor apartará las ovejas como aparta el Señor de los cabritos. Hay textos en la palabra que, haciendo alusión a esto, dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y uno será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y otra será dejada. O sea, uno estaba preparado y otro no. Uno estaba atento, apercibido, y otro no. Imagínate, hermano, imagínate tú, en un momento dado, de repente, uno se va y tú te quedas. Te quedas. Y cuando te quedaste ya no habrá otra oportunidad. Pablo, el apóstol, hablando de esto glorioso, le dice a Tito capítulo 2, versículo 13. Vamos a leerlo, por favor. Dice así la palabra de Dios, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que es algo que va a ser glorioso. Va a ser glorioso. Ya no es un pesebre, ya no es entre los burros y las vacas. Ahora es algo glorioso, con poder, con potencia. Y en tercer lugar, esta venida va a ser algo que va a traer juicio a este mundo. Va a traer juicio a este mundo. La Biblia, el Señor Jesucristo habla del tiempo del fin, de la era del fin, y la era del fin la divide en dos partes. Por un lado, define a este siglo como lo que sucedió en toda la historia del ser humano, de este mundo, pero también habrá el momento, el inicio, que será el fin de este siglo, con la eternidad. Y entonces, de alguna manera, hay mucha gente que no lo puede entender. ¿Por qué? Porque de repente preguntan, oye, es que la iglesia ya tiene 2000 años diciendo que Cristo va a venir y no viene, no sucede. Y aún lo triste es que dentro de las filas cristianas hay gente que niega esta verdad de la segunda venida. Inclusive, el día de hoy hay muchas posturas que son de alguna manera periféricas. Hay unas personas que dicen el rapto, el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación, el arrebatamiento de la iglesia será después de la tribulación, el arrebatamiento de la iglesia será en medio de la tribulación. Son cosas periféricas. Pero también allá hay otras posturas. Algunos dicen, no, eso no va a suceder. Otros dicen, ya vino, pero en espíritu. Y entonces algunos dudan, otros se burlan, otros lo minimizan, otros lo rechazan, otros inclusive dudan que esto ocurra. Y en este modernismo, en este tiempo moderno, hay muchos, aún en iglesias, que se burlan.
Pero mira, no importa lo que pase, los que burlen, los que duden, los que lo minimicen, esto no cambia el hecho de que un día el Señor va a regresar con poder y gran gloria. No depende de ellos, depende de Dios y de su poder. Entonces, mis amados, vamos a ver lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, porque aquí podemos entender del por qué se ha tardado el Señor. Dice aquí la Escritura, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que el hecho de que el Señor se haya tardado o se haya atrasado no es tardanza, es misericordia. Es paciencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros prediquemos, Dios quiere que nosotros llevemos este evangelio. Hay almas que salvar, hay familiares todavía a los cuales hay que compartirle. Están tus hijos, están tus sobrinos, tus familiares, están tus vecinos, están tus compañeros de trabajo, está la gente de la ciudad que todavía está incrédula, están todos ellos. Y bueno, el Señor no retarda su promesa. No es tardanza, es misericordia. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca. Porque después de esto ya no habrá otra oportunidad. Ahora, ¿por qué juicio? Cuando el Señor Jesús habló de su venida y habló de sí mismo, el Señor Jesucristo puso algunos ejemplos de cómo serán algunas señales de su venida, y una de sus señales será como en los días de Noé, Mateo 24:37. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y fíjate cómo el Señor se remonta a este dato histórico del Génesis, donde Dios le dice a Noé que construya un arca porque iba a destruir el mundo, porque la maldad ya era mucha en la tierra. Y usted conoce la historia, hay películas de eso, inclusive hay fotos del arca. Está comprobado la ubicación, el lugar del monte Ararat donde está el arca. O sea, eso no es una historieta, no es una fábula, no es una fantasía, es algo real. Noé construyó el arca en una zona donde no había mar en aquel entonces, por ahí apenas si pasaban algunos ríos. Construyó el arca, y ¿sabes qué pasó? Cuando la gente lo vio construir el arca de tales dimensiones, la gente se atacaba de risa. La gente se burlaba. La gente decía: ¿cómo es posible? Este hombre ya le hizo daño a algo. ¿Cómo es que construyes un barco en un lugar donde no hay agua? Pero la Biblia dice que Noé era un pregonero de justicia. La Biblia dice que Noé con temor preparó el arca donde se salvara él y su familia, y se volvió un pregonero de justicia al ver la conducta nefanda de los malvados. Y él les predicaba: miren, viene el diluvio, arrepiéntanse de su violencia, dejen su rapiña, dejen su pecado, dejen la inmoralidad. El Señor va a llenar todo esto de agua. Está enojado el Señor por la maldad de ustedes, arrepiéntanse. Muchas personas creen que el mensaje del arrepentimiento es algo nuevo. Algunos dicen: bueno, es que ustedes son la iglesia del arrepentimiento, predican el arrepentimiento. Es que el arrepentimiento ha sido siempre el mensaje de Dios. Noé lo predicaba, los profetas lo predicaron, o sea, todos ellos. Cuando dice la Biblia: volveos a mí, ese es ese mensaje, el mismo que te está predicando Dios en este día. Es el mismo que te advierte y que te dice: vuélvete de tus malos caminos, deja tus malas obras, deja tu vida de iniquidad, arrepiéntete de tus robos, de tu miseria, de tu rapiña, arrepiéntete de tus mentiras, arrepiéntete de tu inmoralidad. Pero la gente, al igual que Noé, no le hizo caso. No le hizo caso a Noé. Y entonces el Señor toma esto como un buen ejemplo de que va a suceder. Así será como en los días del diluvio. La gente se reía, la gente comía, la gente bebía, se casaba, se daba en casamiento, hasta que el día
en que no entró en el arca. Y obviamente, mientras la puerta del arca estaba abierta, nadie quiso entrar. Como de alguna manera algo contradictorio, alguna cuestión que nos deja mucho que pensar. Entraron los animales, pero el hombre no entró, y la gente decía: no escuchemos a estos locos, hay muchas cosas por vivir, estamos en lo mejor de la vida, sobre todo los jóvenes, ¿va? Los jóvenes que dicen: yo quiero vivir la vida, tú como ya viviste, a mí ¿cómo crees que yo me voy a meter ahí? Y dice que comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento. O sea, la expresión que está diciendo el Señor aquí es que el mundo estaba lleno de inmoralidad, de lascivia, de lujuria, que había toda clase de pecado que reinaba. ¿Será lo mismo que estamos viviendo el día de hoy? ¿Será casualidad que eso y más estamos viviendo el día de hoy? Porque Noé no tenía internet, no tenía las redes sociales, no tenía el acceso ilimitado a la televisión, a los programas donde hay cientos de canales, muchos de ellos de pornografía, muchos de ellos de pornografía infantil. Hay sitios de tanto pecado y tanta maldad que la gente está metida en ello. Al punto fue que Dios tuvo que traer todo juicio a la humanidad, y dice la Biblia que solo se salvaron 8 personas. La familia de Noé, 8 personas. Así que la venida de Cristo va a ser pública, va a ser visible, va a ser gloriosa, pero va a traer juicio. Va a traer juicio. Es una venida que trae juicio. Así que la Biblia dice que los hombres, cuando escuchen, cuando vean al Hijo de Dios que viene, se les doblarán las rodillas, caerán rendidos, querrán arrepentirse, querrán decirle: Señor. Así que lo primero que podemos decir es que el Señor viene. ¿Sabes cómo se saludaban los cristianos en la iglesia primitiva? Maranata. El Señor viene, el Señor está cerca. Si bien esa palabra Maranata aparece solamente en 1 Corintios 16, también lo dice en otras partes, pero otra expresión: el Señor está cerca, el Señor viene. Y era la forma en que los cristianos de alguna manera se identificaban: el Señor viene. Ahora, ¿qué eventos van a pasar? Lo primero que va a pasar cuando el Señor venga va a ser la resurrección. 1 Tesalonicenses 4:16. Dice aquí: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjate, esto contesta la gran interrogante que se preguntaban los de Tesalónica. Hermano, ¿y qué pasó con los que murieron? ¿Se van a perder la segunda venida? Y Pablo lo que les dice es: miren, cuando el cristiano muere, no es el fin. No es el fin. Es más, cuando nosotros, un hermano se nos adelanta, lo llevamos al cementerio, bueno, el alma, el espíritu están en la presencia del Señor. Su cuerpo está ahí se queda su cuerpo. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 8: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, como diciendo el mismo apóstol Pablo: me gustaría irme de acá, me gustaría dejar este estuche porque quiero estar con el Señor. ¿Te acuerdas de ese ejemplo? El ladrón que fue crucificado junto al Señor Jesús. Ese ladrón recibió este mismo mensaje: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Obviamente no el cuerpo, ese se quedó colgado en la cruz, fue su alma y su espíritu. Para los cristianos, la muerte no es el fin. Para los cristianos, la muerte es una puerta que se abre a una vida superior, a una vida real y verdadera. Seremos conocidos como fuimos conocidos, dice la Biblia. El estar con Cristo es muchísimo mejor. Y Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y esa es la esperanza real de los que murieron como cristianos. No se van a perder nada. En cierta manera, dice aquí Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, como que tendrán un trato preferencial en la segunda venida del Señor. Los primeros que se van a levantar ante esa voz, ante esa trompeta, van a ser los muertos en Cristo. ¿Cómo será esto? Algo sobrenatural. Dios no es Dios de imposibles. Del polvo, ahí van a levantarse sus cuerpos de los panteones. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, de la misma manera en que el Señor Jesús resucitó como una primicia para los cristianos, así los cristianos que hayan muerto van a resucitar con un cuerpo nuevo. Gloria a Dios. Hermano, ¿has tenido tus seres queridos que murieron en Cristo? ¿Amigos que han partido a la presencia de Dios? ¿Sabes una cosa? Se fueron a la presencia de Dios, no terminó todo. Ese día Dios les va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo de debilidad, un cuerpo de enfermedad, un cuerpo débil, un cuerpo así. Ya no será más. Ahora será un cuerpo sin los dolores, un cuerpo sin los padecimientos de aquí de la tierra, un cuerpo sin nada de lo que hay aquí de la tierra. Será un cuerpo glorificado. Entonces el pensar en eso nos llena de esperanza. ¿Por qué? Porque de alguna manera mi madre, mi hermana, no sé, hermanos que tuviste, gente que se ha adelantado en Cristo, ellos estarán ahí primero. El Señor viene y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, no sabemos cuándo va a ser. Lo que sí sabemos es que va a ser en un instante. Vamos a verlo en Primera de los Corintios, capítulo 15, versos 52 al 54. Del 52 al 54 dice así la palabra de Dios: en un momento, en un abrir y cerrar sus ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aquí, ¿sabes qué dice aquí la Biblia? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, haga ese ejercicio en ese momento. Haga ese ejercicio en ese momento. Abra y cierra los ojos. Abra y cierra los ojos. O sea, un parpadeo. ¿Cuánto te tardas? Segundos. Décimas de segundos. Así será en un instante. Cuando suene la trompeta. Es la misma trompeta que menciona Pablo a los de Tesalónica. La trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Y dice, y nosotros los que hayamos quedado, si estamos vivos en ese momento, seremos transformados. Así que la respuesta, ¿qué le pasará a los cristianos que murieron? Mire, están ahí esperando, pero no se quedarán ahí. No se quedarán ahí. Dios va a hacer un milagro que va a venir y se va a encontrar con un cuerpo nuevo, glorificado, sin enfermedad, sin dolor, sin sufrimiento. Ya no habrá lágrimas, ni tristeza, ni dolor. Los cuerpos enfermos serán restaurados. Se van a encontrar con el Señor. Y lo tercero que va a suceder, ya vimos que lo primero es que va a ser la resurrección, lo segundo va a ser en un instante y lo tercero va a ser el arrebatamiento. El arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. Dice así la Escritura: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, los que estamos, vamos a ser arrebatados. O sea, la palabra, ¿sabes qué significa arrebatados? Es la palabra parousia, ¿verdad? La palabra significa que desde arriba te agarran, te levantan sin que puedas ofrecer resistencia. O sea, en un momento dado empiezas a ser levantado. Seremos arrebatados. Literalmente significa llevarse consigo. Habla de un acontecimiento repentino donde el Señor toma a los suyos que están en el mundo y los recoge para sí. El término implica una fuerte acción de parte de quien la ejerce. Esa es la palabra que usó para decir esto. Seremos arrebatados. Es una palabra un poco rara en el griego. Seremos arrebatados. La verdad es que de esta enseñanza hay mucho en la Biblia, pero este es uno de los pasajes más claros. Y pensando no ya en los muertos que van a resucitar, sino en nosotros, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 50. Dice así la palabra de Dios: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, lo que Pablo dice aquí es: les voy a contar un misterio. Les voy a decir un secreto, les dice. No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Los muertos van a ser transformados con un cuerpo glorificado. Los que nos quedemos vivos vamos a ser arrebatados y el cuerpo se va a transformar en un cuerpo glorificado también. Seremos transformados. Así que nuestro cuerpo en un instante va a ser transformado y se va a encontrar con el Señor Jesús. ¿Qué les parece? Imagínense que en un momento, de repente, empieza a oírse una música celestial y desaparecemos. ¿Qué les dio? ¿Les dio gusto o se espantaron? Así que de la misma manera en que ninguno conoce el día en que el Señor va a venir, lo que sí es que Él va a regresar y nos vamos a encontrar con Él. Hay muchas teorías de cómo va a ser esto, cuánto tiempo vamos a estar con el Señor, será instantáneo, cómo va a ser. Mire, usted puede haber recibido todo tipo de enseñanzas, todas las enseñanzas, los que piensan que es antes, los que piensan que es después, todos tienen puntos fuertes y débiles. Nosotros lo que decimos es lo que está escrito: el Señor viene. Y cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos transformados y seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. Y estaremos con el Señor siempre. Ahora, no significa que vamos a estar en las nubes con el Señor. Significa que vamos a estar con Él siempre, porque Él va a venir a instaurar su reino eterno sobre la tierra. Y esa es la esperanza. Esa es la esperanza de los cristianos. En su presencia vamos a estar fuera del alcance del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento. El lugar donde nos vamos a encontrar con el Señor es un lugar donde nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos. Y vamos a estar y vamos a vivir siempre con el Señor. Así que miren, vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículos del 9 al 11. Porque alguien dice: pero hermanos, ustedes son muy poquitos. Aquí nos dice la Biblia:
Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 11. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Aleluya. Gente de todo el mundo, gente de todos los tiempos, gente de todas las edades, gente que se arrepintió, gente que entregaron su vida a Cristo, se arrepintieron de sus pecados, confiaron en el Señor. Algunos de ellos les fue muy bien, como vemos en el libro de Hebreos. Algunos de ellos les fue muy bien, vivieron sin enfermedades, sin escasez, pero otros de ellos sufrieron como cristianos. Muchos de ellos, dice, fueron aserrados, vivían en cuevas, en cavernas, de los cuales el mundo no era digno. El día de hoy se persigue a los cristianos en muchos países, en el mundo islámico, en China, en la India, en países de África dominados por el Islam. Se les persigue, se les mata, se les separa, se les destierra, se les hace salir de sus aldeas, no se les deja vivir en paz, no se les da comida, viven en una tremenda tribulación año tras año. Así que yo estoy seguro que muchos de esos hermanos están esperando la venida del Señor mucho más que nosotros. A veces nosotros nos hemos acomodado a este mundo. A veces nosotros, en lugar de decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, muchos, yo me quisiera quedar, dicen algunos. Yo me quisiera quedar, quisiera ver a mis nietos y a los nietos de mis nietos, quiero ver casados a mis hijos. A veces no tenemos ni idea de lo que estamos pidiendo, porque lo que nos espera es algo glorioso, es algo maravilloso, es algo único, especial. Es el anhelo del cristiano. Cuando el cristiano ora, se encuentra con el Señor y el anhelo es estar con Él. Imagínate ahora estar con el Señor. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Has lavado tus vestiduras en la sangre del Cordero? ¿Tienes esta esperanza que te has purificado a ti mismo? ¿Eres un extranjero? ¿Te consideras un extranjero y un peregrino aquí en la tierra? O sea, alguien que está de paso, ¿o estás echando raíces aquí en la tierra? Y mientras más raíces eches, a lo mejor aquí en la tierra más trabajo te va a costar. El tiempo es nada para Dios. Para Dios, dice la Biblia, un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. O sea, en la eternidad no hay tiempo. Y Él promete en su palabra, el Señor viene de una manera visible, personal, repentina. Y hay dos posibilidades: que sea un retorno glorioso para Dios, ya sea que nos hayamos ido antes o hayamos resucitado en ese milagro extraordinario, o que estemos aquí, que es el gran sueño de todos nosotros, no morir y ver al Señor Jesús con poder y gloria. Pero también va a ser un tiempo de juicio. Piénsalo bien. Los hombres en el tiempo de Noé les decía: métete, no te quedes fuera. Y cuando se cerró el arca, Dios cerró el arca, los hombres venían y tocaban: Noé, ábrenos, que perecemos. Ya no hubo más. Hoy Dios está tocando, pero ya no está tocando el arca, ahora está tocando la puerta de tu alma, de tu corazón, para que te arrepientas, para que te rindas a Cristo, para que dejes tus pecados, para que dejes tu vana manera de vivir cristiano, para que te llenes de tu aceite, de aceite tu lámpara, para que blanquees tus vestiduras en la sangre del Cordero, para que te purifiques, para que dejes de estar pegado al mundo, para que dejes todas las cosas que te atan a este mundo, para que vivas una vida real y verdadera en Dios. Nadie sabe ni el día ni la hora,
Pero nuestra responsabilidad como cristianos es seguir trabajando para extender el reino de Dios. Es hablarle a la gente, a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares. No pierdas la oportunidad de ser parte de Cristo. Y déjame terminar leyéndolos este último texto de la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 21. Léalo conmigo, dice así la palabra de Dios. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor? Ciertamente vengo en breve. Eso es lo que dice el Señor. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué debe decir la iglesia? Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Y qué quiere decir amén? Así sea. Ven, Señor Jesús. ¿Lo puedes decir? ¿Lo puedes repetir ahí en tu lugar? Amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. ¿Sabes por qué? Porque este mundo no da para más. Hambres, pestes, guerras, miserias, terremotos, discriminación, racismo. ¿Sabes a qué nos lleva todo esto? Señor, ven pronto. Te estamos esperando. Cerremos nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, que podamos decir como iglesia: ven, Señor Jesús. Pensando que hoy puede ser el día de tu regreso. Ayúdanos a ser sabios en administrar el tiempo, Señor, porque los días son malos, de manera que podamos ver tu rostro. Y que cuando veamos tu rostro no tengamos nada de qué ser avergonzados, nada de qué avergonzarnos. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que viva en esa expectativa de tu segunda venida, Señor. El creyente debe estar preparado para recibir al Señor. No para esperar señales, sino para esperar a Cristo. Porque el Señor viene. El Señor viene. Cristo viene. Amén. Maranata. Así es. El Señor viene. Bendito Dios. Él está cerca. El Señor está cerca. El Señor está cerca. El Dios del cristiano no es un Dios lejano, está cercano, se ha revelado, y lo que hará, lo que prometió, Él lo hará. Aleluya. Si tú no te has entregado a Cristo hoy, ahí en tu lugar, en tu casa, en tu hogar, tal vez escuchar este mensaje, arrepiéntete, deja tus pecados, dile: Señor, yo quiero estar preparado para tu venida, quiero ser una persona fiel. Señor, me has dado muchas oportunidades. Hay personas que Dios les ha dado oportunidad en estos días de salir adelante de esta enfermedad que está. Si tú eres uno de ellos, hermano, si tú eres uno de ellos, alguna persona que me escucha, dale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Dile: gracias, Señor, porque me permitiste la oportunidad de tener vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Es un llamado de atención, es una promesa, pero es un llamado de atención. ¿Qué puedo hacer para tener la vida eterna? Arrepiente de tus pecados, entrégate a Cristo, confía en Él y vive para Él de ahora en adelante. Que no durmamos, sino que velemos, Señor. Que estemos apercibidos, Señor. Padre, tu Espíritu nos anhela celosamente, Señor. Queremos estar haciendo, Señor amado, la labor que tú nos has encomendado. Compartir la palabra, Señor.
Danos de tu Espíritu Santo, Señor, la gracia, el denuedo, Señor, para compartir a la gente, Señor. Padre, ayúdanos como iglesia a estar velando, Señor, a que el amor reine en nuestros corazones, Señor. El amor a ti, el amor por las almas, Señor. Padre, que este mundo, Señor amado, no detenga, que este mundo, Señor, no pare. El que podamos como iglesia, Señor, consagrarnos cada día más a ti, Señor. Ayúdanos a estar expectantes a tu venida, Señor, porque tú eres digno, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Pedimos por las personas que están en necesidades el día de hoy, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que esto no es para siempre, Señor, pero aún, Padre, te rogamos que tu Espíritu traiga sanidad, traiga, Señor, consuelo a las vidas, Señor, de los que están enfermos, de los que están en necesidades. Y aún si alguien hoy está entregando su vida a Cristo, Señor, visítale, Señor. Hazte real, Señor, que sepan que tú eres un Dios real, vivo y verdadero. En el nombre de Jesús, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Sigue visitando tu iglesia, Señor, ayudándonos, Señor, en este tiempo, Señor, de peligros, de enfermedad, Señor. Padre, cada día tu Espíritu esté con nosotros, Señor, y nos dé esa esperanza, Señor, para que nos purifiquemos a nosotros mismos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te decimos como iglesia, ven, Señor Jesús. Y tú dices, vengo en breve. Y nosotros decimos, ven, Señor. Amén, amén. Aleluya. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, de la iglesia, de los que escuchan este mensaje, esta transmisión. Padre, que tu Espíritu esté con ellos, Señor, que tu palabra no regrese vacía, Señor, y que puedas, Señor, quieras bendecirlos en esta semana, guardarlos a ellos, a sus familias, aún provee para sus necesidades, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga a todos. Terminamos. Que Dios les guarde. Estamos terminando la reunión. Dios les bendiga. Envíen sus peticiones. El chat está abierto. Hay un correo también donde ustedes pueden enviar sus peticiones. Hay hermanos encargados de estar revisando continuamente ese correo y pues estaremos orando por sus peticiones. Dios les bendiga.